Huillaykuna, gestión de la prefectura de Cotopaxi. Imanalla masipanikuna ñatukuri karway killapi prefectura marca Kamachiq ukumanta willaykunawan tigramunchikmi ima llankaykunata paktachishpa kati kushkakunata riqsichinkapak alli shamushkata charipankichik. Gestión de la prefectura de Cotopaxi. Prefectura marca Kamachiq maquinaria hillaykuna El Corazón Moligua Chaca ñan llankaykunata tukuchishpa sakirkami astawan rurashkami shuk muro de escolleras de 30 metros de alturas ama ñan fitirishka sakirichun marca Kamayo kumanta supatsak yaji kuskikunatami churashka kashka ayllukunapas ashka kusikurishka kanchik nishpami rimarkakuna. ¿Ustedes circulan a diario por este sector? Sí, a diario. Subimos y bajamos. ¿Cómo era antes esta zona? Era terrible, era hueco, era... y hasta tenía miedo de bajar en el bus. A veces bajábamos del bus para poder pasar. De mi parte que siga más haciendo las obras del señor prefecto. ¿Qué productos cosechan en esta zona? Aquí productos es frijol, mora, más lo que se produce por la zona alta, lo que baja hasta aquí el Corazón. Eso nomás es. Agradecer a los trabajadores que tiene el gobierno provincial. El transportar este tipo de materiales que está al fondo, el de construir una obra con el muro que está a 5 metros adentro, no solamente construir el muro lo que se ve, sino está a 5 metros adentro, requiere conocimiento, experiencia, ingeniería, compromiso, y aquí hemos trabajado 2 meses para habilitar esta vía. La única vía que interconecta entre Cantón Pangua con la parroquia Pinllopata, Angamarca, Ujilí. La única vía que empata al empalme Quispe Mindina, Simiato, la provincia de Bolívar, Huaranda. Por lo tanto, aquí está invertido más o menos $121.000 que está invertido aquí. Ese es el costo que tiene esta obra. Si perdíamos esta obra, totalmente quedaban aislados, o sea, no tenían por dónde movilizar, no hay otra opción de movilización. Kasnami markapak pusa kayllukunaman chaskichispa sakirka, antawakunapas ñami ñapuri kuskakuna. Gestión de la prefectura de Cotopaxi. La maná juno suyupi yalishka viernes 18 de agosto puncha patronato provincial de Cotopaxi ukumanta murukunata sillas de rueda hillaykunata suktakunatapas kurkami rukutayta mamakunaman shinallatak mana ima llankay usak masikunamanpas llankaykunata kunkapak chaypimi kashka karka markapak pusak Pangua la maná kitilli pusak masikuna beneficiarios ayllukuna shinallatak patronato provincial de Cotopaxi ukumanta panilleni guamán yanapashpa katirkami. El trabajo que se está realizando aquí en el cantón La Maná ha sido bien arduo por el equipo de trabajo del patronato. Está Patricia León, quien es la trabajadora social, ha visitado la casa de ustedes, ha visto y analizado cómo es la situación socioeconómica que viven cada uno de ustedes, y es por ello que este día se van a entregar 5 raciones alimenticias para las familias que han requerido de esa atención. El trabajo se está realizando coordinadamente, tienen acá un lugar donde pueden asistir a hacerse los chequeos médicos con el cronograma que trabajan los jueves. Generalmente está viniendo el equipo médico y también la trabajadora social para poder atender todas las solicitudes. Marcapac Pushak Masi Jorge Guamán Coronel Nirkami Ñakimsa Kanchisri Puncha Kunata grupos más vulnerables Ayukunawan Yankakuskanchik Shinayatak Nirkami Shimi Yachay Achishunchik Tukuya Ayukuna Hambiringapak Shamuy Usachun Nishpameri Markan. Gestión de la prefectura de Cotopaxi. Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales de la Provincia, Conagopari Kamayocupi, Yalishka lunes 21 de agosto Puncha, Kipapachi Proyecto de Ciudades Resilientes Nishka Yanka y Kunatari Mancapa, Juangurirka Kunami, Prefectura Marca Kamachi, Kimsa Chunga, Kimsa Kitiji Pushak Mashikuna, Muskuikunaka Kashkami 2030 Samu Guatacuna, Organización de las Naciones Unidas, ONU, Kama y Kama, Yanapay Kunata Rexicha Echingapak, Kai Campañas de Ciudades Resilientes Manta, Shinayatak Masi Diego Molina, jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Prefectura de Cotopaxi, Rexichekami y Mashina Ñaca y Yanka y Kunata Katikushka Kunata. Será motivar justamente la construcción de esos planes integrales de gestión de riesgos. Ya no uno de contingencia específico, porque hoy llueve, tenemos que hacer para las inundaciones. Como mañana va a haber sol, tenemos que ver si nos va a caer los incendios forestales. Sino manejarnos en la dinámica propia de cada territorio. Y ya el señor prefecto lo manifestó. Cada territorio tiene su propia particularidad. No podemos armar un plan provincial,
sino conocemos la dinámica y las particularidades de cada parroquia, y cada parroquia de sus barrios, de sus comunidades. Solo ahí podremos nosotros enfrentar y reducir efectivamente la vulnerabilidad que tienen nuestros territorios. Gestión de riesgos en Cotopaxi, Mantapas, Pani Patricia Larrea, Mañarcami, Tukuy, Pusak, Masikunata, Planificaspa, Wangurispas, Llankaykunata, Paktachingapak, Ayukunapas, Kay Llankaykunata, Rexispa, Hawaya, Ima, Rurana, Kakpipas, Usachun, Nispamirimarca. En la que logremos sacar el día de hoy, en esta jornada de capacitación, una hoja de ruta de intervención, en donde, como le decía el señor prefecto, necesitamos que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, logre establecer cuál va a ser su papel dentro de la articulación y activación de un COE parroquial. Porque para nosotros, justamente como lo habíamos contemplado dentro de Cotopaxi, seremos, ojalá, la primera provincia resiliente, instalado e intervenido desde las parroquias. En ese sentido, el día de hoy, nuestra tarea es sacar una hoja de rutas donde dice responsables, tiempos y cuáles son las actividades puntuales que debemos ir generando desde cada uno de nuestros espacios. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Yalishka lunes 21 de agosto puncha Sakisili Kitipi, Ayuyakta Mashikuna, Kitiji Pushak Mashikuna, Wangurirka Kunami, presupuesto participativo 2018 Panga Kunamanta Rimashpa Katingapag, Rimaikuna Pika Katirka Kunami, técnicos de gobierno provincial de Cotopaxi, Yankay Kunapi Tukuykuna Wangurishpa Katikushka Kunamanta Yupaycharkami, director de ordenamiento y planificación territorial de la Prefectura de Cotopaxi, Ucumanta Mashi Edgar Raymacaña. El gobierno provincial de Cotopaxi agradece a todos los señores alcaldes, presidentes de juntas parroquiales y organizaciones de segundo grado la planificación para la elaboración de la priorización de planes, programas y proyectos para el presupuesto institucional 2018. Se está llevando a cabo con absoluta normalidad y gracias a la coordinación y a la articulación que se tiene en un trabajo conjunto con los juntas parroquiales y municipios, se ha dado con absoluta normalidad. Conocemos que hoy por hoy el presupuesto general del Estado no lo tenemos tan suficiente. Sabemos que los recortes de presupuesto en este año han sido tanto al gobierno municipal como gobierno provincial, pero en eso en particular, si bien es cierto un planteamiento de todas las comunidades es altísimo dinero a pedidos de todos los proyectos, pero si bien que no va a cumplir todo, pero sí esperamos sobre todo que cumpla unos 3-4 proyectos. En este caso sería lo más importante en tema de vialidad, por ejemplo, que la construcción de la vía Saquicili, Miraflores, Guanto Grande, es una vía que va a beneficiar a todas las comunidades. Kasnami Masi Ernesto Jami Iskainiki Hatarishun Ukumanta Pusha Grexichispa Katirka, Astawan Mañanchi Nirkami Ñankunamanta Shinayata Yakumantapas, Pushak Masikuna Yanapaspa Kati Usachun Ayuyaktakunapi. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Salcedo Kitipica y miércoles 23 de agosto puncha Aperturaspa Sakirkokunami Wasi Yankaykunata Imapaktikanka Kaiwasika Yalishka Watakuna Manta Warmikunapas Yakichishka Makaskami Tiaskakuna Kashka Karka Kunan Watakuna Kama Mana Chingarishkachu Astawan Chasna Yakikunata Charishpaka Hawaya Warmikunapas Kaiwasiman Chayachunmi Ruraspa Katishka Kashka Pushak Masikunaka. Salcedo Kitita Pushak Masi Héctor Gutiérrez Kasnamiri Marca. Y decirles que cuando me presentaron el proyecto realmente no teníamos un solo centavo para ejecutarlo. Sin embargo, por la perseverancia de la Comisión de Equidad y Género, pues teníamos que buscar de alguna forma, y para eso pues dijimos que primero la Dirección de Planificación ejecute el proyecto y solicitamos a la Prefectura para que hagamos el convenio. Nosotros consideramos que el ser humano es lo más importante para la vida. Kunan Pachacamari Kuskanchik Ayuyakta Kunapi Warmikunata Zakichispa Katishka Kunata Ñukanchipas Aska Zakiriska Kanchik Nirkami Chaymanta Kaiwasimi Kanka Ayuyarinkapak Nishpami Rimarka Markapak Pushak Masi Jorge Guamán Coronel. Estamos presentes para asumir una responsabilidad. No es una obra cualquiera, señores concejales, señor alcalde, señores operadores de la justicia. No, es un tema muy especial que estamos aquí esta mañana tratando en Cantón Salcedo. Entonces, esta mañana no creo que tenemos que inaugurar, tenemos que hacer la apertura de la casa del diálogo, la casa de entendimiento que podamos en este momento aquí en Salcedo hacer. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi.
Prefectura marca Kamachi Kukumanta Kasnami Willaykunata Payashpa Rexichispa Katikushkanchik Samukanchis Tutakama. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.